Actualmente vivimos en un mundo lleno de necesidades. El ser humano tiene necesidades materiales, emocionales y espirituales. Hoy hablaremos de los que se atreven a acudir ante esa necesidad y pueden decir, tengo algo que darte. Empezamos. El libro de Hechos nos habla y nos narra la historia de un paralítico que se encuentra con Pedro y con Juan. Leamos Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Pedro y Juan venían de un momento especial e histórico, venían de ser llenos del Espíritu Santo, allí en el aposento alto, lo narra el libro de Hechos en el capítulo 2. Ellos ya no estaban como uno más, ellos estaban llenos de Dios. Dice la historia que ellos se disponían a ir a orar al templo. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Me imagino que esto lo hacían todos los días. Ellos estaban yendo a orar. ¿Qué pasaba? Que allí en la puerta del templo, llamada La Hermosa, había todos los días un hombre paralítico. Dice la Biblia que este hombre había nacido paralítico y tenía más de 40 años en esa situación. A él lo llevaban todos los días con esa necesidad, con una necesidad no solo de no poder caminar, sino con una necesidad, me imagino, muy grande, emocional. Yo no me imagino poder querer estar en un lugar y no poderlo hacer, tener que depender de alguien todos los días para que me lleven al lugar, y muchas veces puede que lo llevaran a un lugar que él no quería. ¿Se sentiría solo? Tal vez sí, muchas veces, porque lo dejaban. En este caso dice que lo llevaban. ¿Quiénes? Sus familias, sus amigos, sus vecinos, no lo dice, pero lo llevaban y lo dejaban en la puerta del templo para que pidiese limosna. Podría haber estado todo el día en una soledad. Mucha gente a veces no lo mirarían con respeto. Muchas veces habrá recibido de menosprecio de muchas personas. Imagínense la autoestima que tendría este hombre de tener que estar allí porque no podía hacer nada más en su vida. Pero este día iba a ser un día especial para este hombre, pero también para Pedro y para Juan. Venían llenos del Espíritu Santo, iban todos los días a orar en el templo, y este día era especial. ¿Por qué? Porque ellos venían llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a donde estaba el paralítico, dice la palabra que Pedro, mirando y fijando los ojos en él, fijando los ojos, ya no pasó de largo como lo hacía mucha gente. Él fijó la mirada en este paralítico. Cuando uno está lleno de Dios, no puede pasar de largo ante una necesidad. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir como Dios. Dios se detiene ante la necesidad del ser humano. Este hombre no solo tenía la necesidad física, también tenía una necesidad emocional, pero también tenía una necesidad espiritual. Y necesitaba a Jesús en su corazón, el único que podía sanar la situación que él estaba pasando, esa tristeza, esa soledad, ese menosprecio, esa autoestima baja. Alguien lo tenía que sanar y era Jesús. Pedro, acercándose a ese hombre, le dice,
míranos. No pasó solo no solo se fijó los ojos en él, sino que llamó la atención al decirle, míranos. Hey, aquí estamos y tenemos algo que darte. Muchas veces nosotros no somos insistentes ante una necesidad, ante una persona que necesita de Jesús, pero él dijo, míranos. Hey, aquí estamos. Intencionadamente llamó la atención de este hombre, porque Pedro y Juan venían con algo especial. Era el Espíritu Santo, era Jesús en su corazón. Cuando este hombre le mira, Pedro y Juan le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué hermoso cuando uno está convencido que lo que tenemos dentro de nosotros es algo mucho más grande que el oro y que la plata, mucho más grande que cualquier cosa material. Lo que nosotros llevamos en el corazón es a Jesús, el que da respuesta a toda necesidad. Este hombre se le iba a cambiar la vida por completo. Dice la Biblia que él tenía más de 40 años en esa situación, en esa circunstancia. El hombre, al recibir eso, Pedro y Juan se animó a tomarle de la mano derecha y a levantarlo. No solo le mandó la palabra de que sea sanado, sino que se involucró, fue parte del milagro. Él no se detuvo simplemente y le dio una palabra sin sentido. Él esperó ver el milagro y cuando él le ayudó a levantarse, este hombre brincó de gozo, brincó de alegría, caminó por primera vez, vio que su vida se despertaba un futuro que él no lo había imaginado. Este hombre viviría muchos años antes sin esperanza, pensando que su situación nunca iba a cambiar. Pero ¿qué puede hacer un corazón lleno del Espíritu Santo? Traer esperanza, porque la esperanza se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor que este hombre entró al templo. Ya no solo fue a orar Pedro y Juan, sino que entraron con el hombre más, con el paralítico que ya no lo era. Y el paralítico que ya no era paralítico empezó a alabar y a adorar a Dios y a dar testimonio de quién lo había sanado, de a quién lo había salvado, de quién había cambiado su vida. Te animo, tú que me estás escuchando, hacer una oración, que necesitamos ser llenos como Pedro y como Juan, ser llenos del Espíritu Santo para no pasar de largo de la necesidad de las personas, sino que podamos decir, lo que tengo te doy, porque lo que tenemos es a Jesús. Y a ti te digo, tal vez tú no te identificas con Pedro y con Juan, pero tal vez te estás identificando con el paralítico, que tal vez tengas una situación, una circunstancia, una vida completa de necesidades. Alguien que nunca has escuchado que hay una solución, porque ves tu futuro como algo que es rutinario. Pues te animo a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Nosotros queremos decirte que queremos darte lo que tenemos y ese se llama Jesús. Recíbelo en tu corazón. Arrepiente de tus pecados. ¿Qué es pecado? El pecado es todo lo que desagrada a Dios. Puede ser una mentira, puede ser el robar, puede ser el odiar, muchas cosas como es el murmurar, el hablar mal de alguien. Eso es pecado. Arrepiéntete de eso y podrás experimentar a Jesús en tu corazón y un día serás capaz de decir a otros, lo que tengo te doy. Dios te bendiga.